Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Hola, hola. Muchas gracias, saludos. A ver si por aquí aparece Paola. Hola, Sandrita, saludos. Parece que ya. Ah, hola. Hermosa. Pues ¿Quién mira sabe? Fue que raro. sí, no, y tampoco me dejaba escribirte ni nada. No me dejaba absolutamente nada de... No, y a mí tampoco me aparecías cuando te iban a ver la invitación, pero bueno, ya lo logramos, que es lo importante, ya estamos aquí. Sí. Bueno, hola a todos los que están por ahí, los que se están conectando. Carolina, Janet, bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Yo les estaba diciendo, doctor Alejandro, que por Sí. favor nos compartan, nos ayuden compartiendo eso porque yo sé que va a ser una información demasiado valiosa para muchas personas que de pronto tengan un familiar, un amigo o que el amigo del amigo tenga un conocido que esté pasando por esta situación porque es algo y más ahora en lo que estamos viviendo a nivel mundial que obviamente nos está dando miedo ir al médico, ir a una clínica o todo esto y nos estamos automedicando y es algo que debe tener mucha responsabilidad y tomar decisiones adecuadamente siempre acompañados de un experto. Entonces, la invitación es que por favor nos ayuden a compartir este espacio que estamos dedicando a ustedes, sobre todo, como les contaba el doctor Alejandro, pues que es experto en este tema y nos va a compartir mucha información de valor. Entonces, bueno, si quieres, yo creo que ya podemos empezar para las personas que ya se conectaron. Me parecería súper importante que primero, Doc, nos empieces contando quién eres tú, un poco de tu Claro. experiencia para que todos los que de pronto no te conocen, de mi cuenta, te conozcan y pues ahí sí ya empecemos con el tema. Vale. Pues mucho gusto a todos los que se están conectando. Mi nombre es Alejandro Trujillo. Yo soy médico. Además, soy máster en cuidados paliativos. Me he dedicado al tema de los cuidados paliativos. Y dentro de ese tema, pues me ha parecido muy importante la nutrición como una herramienta más, como una estrategia más para combatir el cáncer. ¿Sí? El cáncer lo podemos atacar de muchas maneras, con muchos tratamientos, con la quimioterapia, con la radioterapia, pero realmente yo pienso que la única manera en la que nosotros desde nuestro organismo podemos ayudarle de alguna manera pues es alimentándonos bien, ¿vale? Teniendo una dieta balanceada, haciendo ejercicio y consumiendo ciertas cosas que nos pueden ayudar, ciertos productos que nos pueden ayudar a mejorar. En el mundo en el que vivimos realmente el tema de la nutrición pues se ha vuelto pues es decir, hay mucha información en internet, la gente se mete y encuentra mil cosas que dijo el físico tal y que dijo el médico tal, pero muchas veces, en muchas ocasiones, muchos de estos tratamientos pues no tienen evidencia suficiente para, digamos, recomendarse. A pesar de que tengan, no sé, en Instagram los millones de seguidores y que tengan, bueno, el laboratorio detrás ayudándoles, pues si no hay un estudio realmente ordenado, basados en el método científico, es decir, hacer ensayos clínicos con ciertas sustancias, ciertos productos, pues ya ahí ya decimos que un producto funciona. Te doy un ejemplo claro de lo que está ocurriendo ahora, el tema del dióxido de cloro no tiene ningún tipo de evidencia. Al contrario, sí tiene estudios que han mostrado la intoxicación que se puede ocurrir con esa sustancia, que va desde alteraciones en la tiroides hasta alteraciones hematológicas y que se está consumiendo a diestra y siniestra. Entonces, eh, lastimosamente, el mensaje más fácil, el de la sustancia milagrosa, pues es preferible a tener que hacer realmente un proceso serio de nutrición, de ejercicio, bueno, de mil cosas que puede hacer uno contra el cáncer y contra cualquier enfermedad.
y es lo que está ocurriendo hoy en día, que lastimosamente utilizan ciertas propiedades de ciertos alimentos, de ciertas sustancias, para decir que son benéficas, pero realmente la evidencia científica muchas veces no es suficiente. Exactamente, Doc, y justo por eso también quisimos abrir este espacio. También para los que no me conocen, yo soy Paola Cortés y soy Head Coach, Ujú. estoy dedicada también a toda el área de bienestar. Pero para cada área hay un especialista y justo por eso hoy está el doctor con nosotros, porque yo, por ejemplo, yo no podría tratar a una persona que está en un tratamiento con cáncer porque es algo muy específico y sería irresponsable de mi parte también hacerlo. Y esto aplica, como dice el doctor, en todas las áreas de la salud, porque estamos haciendo lo que encontramos en internet, lo que tú decías, y es que porque tiene no sé cuántos mil seguidores, entonces le creemos absolutamente todo lo que dice y estamos muchas veces atentando contra nuestra salud, porque adicional, recuerden para todos, esto aplica para todos y para todo en la vida, que somos seres individuales y no es lo mismo que a mí me puede funcionar que lo que le puede funcionar incluso al doctor. Puede decirme a mí, Paola, a ti te puede funcionar en este proceso que estás incluyendo estos tratamientos de cáncer, tal cosa, pero si la persona siente que definitivamente pues no le hace bien, es importante escuchar nuestro cuerpo también. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, empecemos con este tema que yo sé que les va a encantar y van a haber muchas preguntas. Me parece súper importante, como les pusimos en el título, es si existen realmente esos famosos superalimentos que llamamos o le ponemos ese título cuando estamos en este proceso de estos tratamientos de cáncer que son pues bastante difíciles de llevar también desde la parte física y emocional de las personas. Y entonces con el objetivo de buscar cosas que sean naturales, que nos dé la naturaleza, entonces porque la abuelita nos dijo, porque la tía nos dijo, porque Sí, encontramos en internet, o por eso mismo que hablábamos de que encontramos en redes sociales un montón de cosas que si tiene cáncer, coma ajo o tome cúrcuma porque eso le desinflama todo el cuerpo. Entonces, sí, sí. Doc, aquí sí te cedo 100% la palabra y por ahí están diciendo zapatero a sus zapatos y totalmente para que nos cuentes un poco sobre este tema y qué deberíamos tener en cuenta, cuáles esos alimentos que estamos viendo también que están recomendando y qué contraindicaciones o qué mitos o qué realidades hay de todo este tema. Vale, muy bien. Pues el primero de los mitos que existe es el tema de los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos siempre se ha creído, digamos, dentro de este conjunto de mitos que son superiores nutricionalmente a los alimentos convencionales, porque aparentemente tienen menos riesgos de tener pesticidas, de tener antibióticos que se pueden usar en los alimentos convencionales. Y además, pues parte del mito dice que tienen mayor cantidad de vitaminas, mayor cantidad de polifenoles, mayor cantidad de fibra. Y realmente lo que ha mostrado la evidencia hasta el momento es que eso no es tan así. Te doy el ejemplo aquí en Europa, se utilizan, hay una normatividad pues muy importante, es decir, una reglamentación muy específica respecto a la producción de los alimentos. Inclusive hay una, se llama la conformidad europea, el código CE, el 1107-2009. Lo que ellos hablan principalmente en esa reglamentación es que todo producto o toda sustancia que se vaya a utilizar para la producción alimentaria, pues debe demostrar que no causa daños en los seres humanos, tanto en las personas que están usando esos productos como en las personas que al final van a consumir el alimento. Entonces, todo eso es muy reglamentado. La evidencia actual, pues ha mostrado, hay muchos estudios, muchas revisiones sistemáticas que no han mostrado realmente una evidencia de que sea más seguro ni que sean superiores los alimentos orgánicos. Inclusive se hizo una revisión muy importante por el British Journal of Cancer en el año 2014 y hicieron un estudio de cohortes. El estudio de cohortes es que hacen un seguimiento durante un tiempo de personas, en este caso fueron 600.000 mujeres seguidas durante 9 años, o sea, fue un estudio muy grande, Representativa la muestra. bastante claro, 600.000 pacientes, y realmente el riesgo relativo, es decir, lo que nos puede decir si es un factor protector o un factor de riesgo fue de un valor de 1,03.
¿Qué significa esto? Que la alimentación orgánica no demostró ser un factor protector frente al cáncer en estas mujeres. Entonces, ¿cuáles son los reales beneficios o qué dicen los institutos? Te doy un ejemplo, el Instituto Catalán de Oncología dice que el beneficio real de estos productos es, primero, para la sostenibilidad del planeta, ¿sí? Porque la producción orgánica es mucho más sostenible. La ayuda que uno le puede generar al campesino o a la persona por consumir productos que sean de proximidad y fuera de eso tratar de consumir pues los productos que sean de temporada, que están obviamente más frescos, donde van a conservar mejores sus atributos, sus beneficios. Pero realmente la conclusión es que no son superiores, tanto el alimento convencional como el orgánico, pues nos va a generar el mismo beneficio al final en el organismo. ¿Vale? Ok. Bueno, aquí estaba viendo unos comentarios para que vayamos respondiendo pues bajo el tema que se esté hablando. Bueno, esto no es una pregunta, sino un comentario. Nos dicen, los pesticidas y los modificados como el glifosato sí tienen problemas en la salud. Sí, claro, pero, o sea, yo te estoy dando el ejemplo de lo que se usa normalmente aquí en Europa. Es decir, al final todos estos entidades, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la conformidad europea que te estaba mencionando ahora, pues ellos tienen unos códigos muy estrictos de que los alimentos que se vayan a producir, pues no afecten ni al campesino, ni al productor de los alimentos, ni a las personas que al final puedan quedar con algunos, digamos, restos de los productos que se utilicen. Aún así, siempre lo que uno debe hacer es lavar los alimentos muy bien antes de consumirlos. Sea el orgánico o sea el no orgánico, pues al final, si limpiamos bien los productos, pues el riesgo se reduce mucho más. Bueno, y claro, está también que estamos hablando aquí de alimentos de, como yo siempre digo, lo que nos da la naturaleza, porque Claro, obviamente cuando ya vamos a los procesados, ahí es cuando encontramos un montón de elementos químicos que sí nos perjudican en la salud y entre esos está el glifosato, que es uno de los principales y que muchas marcas a nivel mundial muy conocidas utilizan disfrazándolo con otros nombres y eso es lo que finalmente sí nos causa sobre todo esos serios problemas en la salud. exacto. Bueno, y por aquí respondamos esta otra que dice, doctor, ¿dónde podemos encontrar información con sustento sólido? ¿Nos podría mencionar a los médicos que los ven? A los médicos que los ven, sí. Pues Pues el estudio más importante que encontré respecto a ese tema fue el del British Journal of Cancer. Es un estudio del año 2014, lo pueden encontrar así como alimentos o como estudio de cohortes con alimentos orgánicos en mujeres, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero es del British Journal of Cancer del año 2014. súper, súper listo. Por ahora, Doc, no tenemos más preguntas. Podemos continuar con todo ese tema también, por ejemplo, en algún momento yo escuché el tema de la cúrcuma. Entonces, no sé si quieres que ya entremos, por ejemplo, ya a esos alimentos específicos que encontramos en internet o como decía al inicio, la abuelita nos dijo, la tía, la amiga, dele ajo caliente, bueno, con leche y un montón de cosas enfocados, recuerden que estamos hablando del cáncer, aquí no estamos hablando de otras cosas porque la cúrcuma sí tiene unas propiedades que incluso yo la tomo en la leche dorada y tiene unas propiedades que a algunas personas, como les digo, depende de cómo le funciona a tu cuerpo, pero entonces estamos hablando aquí de cáncer. Del cáncer específicamente, sí. Pues Exacto. justamente hablando del ajo, pues el ajo ha sido y tiene unas propiedades que han sido tradicionalmente pues reconocidas tanto en la cocina latinoamericana, en Europa, bueno, en todo el mundo, sobre todo porque tiene unas propiedades bactericidas, antifúngicas, tiene actividad inclusive diurética, cardiovascular. En algunos estudios se ha mostrado que mejora la respuesta inmune, el sistema inmune. Y realmente, bueno, esto tiene algo de cierto, pero siempre se ha hablado de que además de esas propiedades, pues también previene y cura el cáncer. Lo que se ha encontrado realmente frente a este tema del ajo es que sí tiene unas sustancias bioactivas muy importantes como la alicina, que es como su principal sustancia, y fuera de eso unos polifenoles como
la quercetina, que la podemos encontrar en la cebolla, que la podemos encontrar en las manzanas, por ejemplo. Son polifenoles que han mostrado que tienen una actividad in vitro, es decir, en estudios en animales, en estudios en tejidos, han mostrado que tiene evidencia suficiente en ese tipo de estudios para disminuir la proliferación celular, para disminuir la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos en esas células tumorales y de esta manera pues inhibir, digamos, que el tumor se riegue, por así decirlo, en el cuerpo. Okay. Pero estos estudios están basados básicamente en estudios preclínicos, es decir, estudios en animales, estudios en tejidos, pero hasta el momento no hay estudios suficientes en humanos que demuestren que el ajo previene o cura el cáncer, ¿sí? Frente a este tema, las recomendaciones que se han dado es que se puede consumir dentro de una dieta balanceada, que incluso la OMS dice que como recomendación se puede consumir 1 a 2 dientes de ajo por día, que es el equivalente a 2 a 5 gramos más o menos de ajo, y no consumir más de cierta cantidad. ¿Por qué? Específicamente en el cáncer se ha observado, sobre todo pacientes que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos, que aumenta el riesgo de, cáncer, de sangrados y disminuye la presión arterial durante los procedimientos. Fuera de eso, también se ha observado en algunos estudios que tienen interacciones tanto en la warfarina, que es un medicamento que se utiliza como antiagregante o como anticoagulante, perdón, y con algunos antirretrovirales o bastante antirretrovirales. Entonces, en el tema del cáncer, la recomendación principalmente es que si usted va a hacer llevar algún procedimiento quirúrgico, suspéndalo unas 2 semanitas antes y no lo consuma porque el riesgo de sangrado pues se aumenta siempre si va a hacer llevar algún procedimiento quirúrgico. Y bueno, Eso, y al final, sí. eso aplica porque la mayoría, pues en Colombia, estoy hablando de Colombia, yo me imagino que en muchos países lo utilizan, pero la mayoría de las preparaciones que hacemos muchas veces le ponemos ajo. Aplica para el consumo no como lo vemos que es también se conoce como un antibiótico, por llamarlo de alguna manera natural, que entonces el dientecito de ajo, o aplica también para las preparaciones, es decir, esa cantidad que tú nos recomiendas o recomiendas a las personas que están en ese proceso es en todo, o sea, en el día, Y es independiente de en la el día, comida. es como una dosis estándar que ha dado la OMS, como Okay. una dosis máxima de 2 a 5 gramos por día. Y claro, obviamente hay muchas personas que lo consumen en forma de suplementos, o sea, aparte de la comida, pues lo utilizan como suplementos para bajar la presión, como antibiótico, como muchas cosas. Entonces la idea es que si tienes cáncer y te van a llevar algún tipo de procedimiento, pues por favor, que sea una dosis muy moderada para no pasarse de ahí y generar esos riesgos de sangrado. Perfecto. Por acá estoy viendo que nos piden mucho la coach Patricia que sí, por favor puedes hablar del L-glutatione, glutatione, ¿sí? Se dice así, que muchos médicos lo están recetando para el cáncer. Pues ese creo que es un medicamento que se llama Inmunocal, creo que se conoce así comercialmente. Pues mira, digamos que nos hemos adelantado un poco al tema, pero realmente sí no tiene mucha evidencia científica para... Bueno, lo que dicen es que con el L-glutatión supuestamente se mejora el sistema inmune o se activa mejor ciertos linfocitos, ciertas sustancias en el cuerpo, pero realmente la evidencia no es suficiente para recomendarlo como un producto para el cáncer, porque sí me han llegado pacientes que lo consumen y sé que no es para nada económico y realmente falta evidencia en ese medicamento para utilizarlo. Ahí nos están diciendo, viene varias fórmulas y es un engaño. Sí, 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 Bueno, realmente pues si no tiene evidencia no se puede vender como algo que cura o que ayuda en el cáncer. sí, Sería seguramente les venden que fraude. con eso ya van a estar bien y no, y como uno está en esa situación también que incluye una situación emocional, pues uno hace lo que sea con Sí. tal de y engañan a las personas. Entonces, por eso es Sí, importante. lastimosamente en algunos estudios incluso se ha observado que los pacientes que son más susceptibles al engaño, al fraude, por lo general son los pacientes con cáncer y los pacientes diabéticos. En mi caso me han llegado muchos pacientes con, no solo con eso, sino también con los factores de transferencia, con el veneno del escorpión azul, con, no sé, el jarabe de chuchuguasa.
con mil cosas que les venden que son súper costosas y que al final no tienen ningún tipo de evidencia y constituye un fraude al final, porque si a ti te están vendiendo algo que cura el cáncer y no es así, pues te están, y obviamente que hay un ánimo de lucro detrás de eso, pues te están robando, es un Sí, fraude al final. total. Te tumbaron, literalmente. Sí, Y sí, nos sí. preguntan que lo mencionaste, los factores de transferencia. ¿Eso qué es? Que no tengo ni idea, la verdad. Pues mira, para no extendernos, porque falta bastante por hablar, pero a ver, Ok. le resumo. Se hicieron unos estudios en el año 90 donde se utilizaron portadores humanos de factores de transferencia, portadores sanos de factores de transferencia, todos los producimos. Y en el año 90, pues al final los estudios no fueron para nada concluyentes. En unos mostró mejoría, en otros no. Lo que hacen los factores de transferencia igual también es aparentemente mejorar el sistema inmune y responder mejor frente al cáncer. Y lo que mostraron esos estudios es que no era concluyente. Hoy en día no se venden ni siquiera factores de transferencia humanos, sino que vienen del calostro bovino, es decir, de la vaca. Mm, Entonces, mucho menos va a tener funcionamiento porque al final ese factor de transferencia no tiene cómo pegarse a la célula, no tiene cómo activarla y entonces eso es un fraude. Aquí por lo menos los han denunciado como un fraude, igual que el veneno del escorpión azul y bueno, todos estos productos. sí, Entonces yo he no tiene notado cómo evidencia. juegan con los sentimientos de las personas en una situación tan Sí, retadora como es esos procesos de cáncer. sí, 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 no, realmente no, y no tienen evidencia al final que lo sustente. Sí, total. Bueno, Doc, aquí también nos están preguntando de la cúrcuma, que es algo que también se suena muchísimo por ahí en internet y en todas partes relacionado a este tema. ¿Tú qué Sí, opinas? mira, la cúrcuma tiene un montón de beneficios que se han estudiado desde hace mucho tiempo, se ha utilizado tradicionalmente en la medicina ayurvédica en unas dosis altísimas. Pero realmente, mira, en el cáncer lo que se ha visto es que la curcumina, que es el principio activo al final de la cúrcuma, que bueno, para los que de pronto no la conozcan, eso viene de un tubérculo, por así decirlo, de un rizoma, de un tronco que crece debajo de la tierra de una planta que es la cúrcuma longa, y de ahí sacan la curcumina. La curcumina se ha utilizado tradicionalmente también para las curaciones de heridas, para infecciones del tracto urinario, para enfermedades hepáticas. Y también se ha dicho que funciona en el cáncer. Realmente lo que se ha visto en los estudios de la curcumina, sobre todo en estudios también preclínicos, es que sí tiene una actividad antitumoral, sobre todo en cánceres de colon, en cánceres de piel, en cáncer de estómago, pero en estudios preclínicos. Y además tiene una actividad obviamente antiinflamatoria que le da ese beneficio al final también de disminuir ese estado inflamatorio crónico que es el cáncer, como otras enfermedades, como el VIH, como la artritis, donde hay un estado inflamatorio crónico. Entonces, los estudios preclínicos han mostrado eso. Hay algunos estudios clínicos, pero todavía están en unas fases muy incipientes. Hay muy pocos estudios que digan que realmente funciona en el cáncer, pero parece ser que es un producto o una sustancia prometedora porque algunos estudios han mostrado beneficios. Todavía falta mucho para recomendarse. Las dosis seguras, sí deben usarse unas dosis seguras, sobre todo porque, bueno, te hablo de las dosis seguras. La FDA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, hablan de 3 miligramos por kilo al día. Otras agencias como la Agencia Canadiense pues, de Salud, por así decirlo, dan unas dosis de 1.200 miligramos por día. Varían, no hay una dosis todavía, entonces eso hace parte dentro de lo que falta estudiar, la relación dosis-efecto, es decir, a qué dosis me va a producir un beneficio frente al cáncer. Eh, y la cúrcuma tiene algo muy especial y es que sí se ha mostrado dentro de todas las sustancias naturales que puede interactuar con ciertas quimioterapias. Entonces, se ha visto que tiene aparente, en algunos estudios, aparente interacción con la doxorubicina, que es una sustancia que se utiliza para muchos cánceres, la ciclofosfamida, la captotecina, es decir, puede interactuar con varias sustancias, además con la misma warfarina vuelve interactúan y ese riesgo pues obviamente de sangrado va a aumentar.
Y fuera de eso hay que usarlo con cuidado en personas que sufran de enfermedades gastrointestinales, sobre todo de problemas a nivel de la vía biliar, porque la cúrcuma tiene también un efecto colerético o colagogo, y colagogo es decir, que estimula la producción y que estimula la contracción de la vesícula, y si tú sufres de cálculos en la vesícula, pues te va a generar una crisis y te va a generar un dolor abdominal durísimo. Horrible. Entonces, en esas personas sí, usarlo con cuidado. Y en el cáncer, ¿qué se recomienda o qué es lo que dicen, por ejemplo, el Instituto Catalán de Oncología, que es de donde yo más me guío? Que se puede usar dentro de una dieta balanceada, sin irnos a unas dosis muy altas. He tenido pacientes que me han dicho, mire doctor, yo me tomaba 9 pastillas al día de cúrcuma. Entonces son dosis muy altas Sí. donde inclusive si estás bajo un tratamiento oncológico, pues pueden interactuar empeorando o disminuyendo los niveles de esa sustancia, de esa quimioterapia, y al final estás como perdiendo tu tratamiento, ¿vale? Bueno, eso me parece súper importante y un recorderis aquí también, y es, tengan en cuenta todo lo que el doctor nos está diciendo, pero recuerden que ojalá no lo hagan solos. Para eso están conociendo al doctor, que si ustedes se encuentran en una situación de estas, pues acudan a él, que es una persona que los puede orientar para que no se automediquen, porque somos a veces muy irresponsables si lo hacemos. Entonces, bueno, Sí. el tema de la cúrcuma es, yo creo que de los más comunes, porque yo lo he escuchado también muchísimo. Entonces, en conclusión, 3 miligramos por kilo Kilo al aproximadamente. día. Es la dosis que da la FDA y la Agencia Europea. Sí. Ok, Pero y suspenderlo también cuando se van a entrar en un proceso de cirugía. en el tema de la cirugía, sí, por el riesgo sobre todo de lo que te decía, el riesgo de si utilizan, por ejemplo, anticoagulantes, pues pueden empeorar esos tiempos de coagulación. Pero realmente no es que haya una relación directa con cirugía, más es por ejemplo, el ajo, como te explicaba, que sí en cirugía puede aumentar esos riesgos de sangrado. La cúrcuma en cirugía como tal no, sino que puede interactuar, sobre todo su tema es que interactúa con quimioterapias y con anticoagulantes. Entonces, Ok. ese es el tema de tener cuidado en el consumo excesivo de ciertas sustancias. Ok, aquí nos pregunta también si una persona con gastritis e hipertensión puede tomar cúrcuma. Pues mira, yo lo que observo de la cúrcuma es que en los procesos gástricos, o sea, como decía, en los procesos gastrointestinales, con cuidado. No sabría decirte específicamente, pero tengo entendido que en las gastritis no es bueno la cúrcuma porque inclusive puede empeorar como esa acidez. Entonces, es lo que te podría decir. En la hipertensión no sé si hayan estudios realmente que estén relacionados. Sí sé que tiene una actividad antiinflamatoria muy buena en diferentes tipos de patologías, por ejemplo, de osteoartritis, de patologías osteomusculares, donde ha mostrado evidencia de que sirve a nivel de la disminución en la inflamación de las articulaciones. Incluso por eso se ha observado que en la India no se ve mucho este tipo de enfermedades articulares como la artritis, como la artrosis, porque ellos usan mucho el curry, y parte del curry pues es la cúrcuma. Bueno, súper. Aquí voy a hacer un paréntesis porque le están echando aquí halagos al doctor y lo quiero leer. Vale, Necaro gracias. nos dice, como paciente de él, en mi recuperación después de cáncer de seno, la mejor decisión es dejarme orientar por el doctor Alejandro. Bueno, aquí hay testimonios que son muy importantes y muy valiosos para las Muchas personas gracias, que Aneli. no Y lo además conocen. es súper juicioso. Bueno, eso es muy importante. Bueno, Sí, sí. sigamos porque es que este tema es Sí. demasiado extenso. Al- Por ahí hay unas preguntitas que se están desviando un poco del tema que traemos hoy, que sí, son sí. los superalimentos, que puede ser para que dejemos todas esas preguntas y más bien podamos hacer un segundo y no nos desviemos, que sé que hay personas aquí esperando es este tema que habíamos mencionado, porque es muy amplio el tema del Sí, no, es que salto faltan y hablar genética. varias cositas. Bueno, ya hablamos de los alimentos orgánicos, del ajo, de la cúrcuma. Otros de los alimentos que se han visto dentro de toda esta mitología de los superalimentos en el cáncer son los frutos rojos. Los frutos rojos tienen la característica pues, de su color vivo, y esto es gracias obviamente a los polifenoles. Estos sustancias son las que, o estos alimentos son los que tienen mayor concentración de polifenoles,
que también se ha visto en ciertos estudios preclínicos que disminuyen, como te explicaba, la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos, la proliferación celular del cáncer, pero se ha quedado ahí solamente en estudios preclínicos. Hasta el momento no hay estudios, digamos, en seres humanos. Aún así, estos estudios en preclínicos son muy prometedores, incluso lo dijo la misma FDA, y la recomendación que ellos dan en general es consuma frutas diferentes, no tienen que ser específicamente los frutos rojos. Se debe asegurar que en el día se consuma mínimo 3 raciones o 3 porciones de frutas. Yéndonos, por ejemplo, a la OMS que dice, en el día se deben consumir mínimo entre 400 y 600 gramos, o sea, casi medio kilo de frutas y verduras. En este tema de las frutas y las verduras, sobre todo las verduras no feculentas, es decir, las que tienen mayor cantidad de fibra y menor cantidad de carbohidratos. Te doy un ejemplo, el apio, el brócoli, el tomate, la zanahoria, ¿sí? Y un ejemplo de los que no, o sea, los que son feculentos, estaría la papa, la yuca, el boniato, ¿vale? Entonces, bajarle a ese tipo de productos y aumentarle más a los que tienen mayor cantidad de fibra y menos cantidad de carbohidratos. Esas son las recomendaciones en general frente a las frutas y las verduras. Consumirlas variadas, no tienen que ser específicamente los frutos rojos. Dentro de una dieta balanceada se pueden usar y sin más, pues. De pronto es por el tema, no sé, doctor, tú qué sabes de esto, y es que como se le atribuye también que los frutos rojos pues tienen altos poderes antioxidantes, siendo que uno le Ujú. escucha en diferentes fuentes, pues no sé si sea por eso también que lo relacionan mucho con todo el tema del cáncer, Sí, claro, es específicamente por ese tema, porque al ser, sí, al tener grandes cantidades de antioxidantes, pues ¿qué hace el antioxidante en el cuerpo? Pues por un lado me disminuye radicales libres, ¿sí? Y fuera de eso tienen ese efecto de disminuir la proliferación celular anormal, ¿sí? De disminuir la formación de vasos por parte de esos tejidos tumorales. Entonces de ahí se basa, claro, el mito de que curan o de que previenen el cáncer. En general, todas las frutas, todas las verduras, inclusive hay unas que tienen la misma cantidad de estos polifenoles. Se habla de más o menos de sustancias que también, de alimentos que son rojos, la manzana, el rábano, la cebolla. Bueno, hay muchos tipos de sustancias que también tienen bastantes polifenoles y no específicamente los frutos rojos como que nos vayan a prevenir el cáncer. buenísimo. Y aquí es importante recordar que esto lo estamos hablando pensando en personas en cáncer, porque es muy diferente cuando tenemos un objetivo de disminuir grasa o bajar de peso. Ahí sí las condiciones y las frutas que debemos consumir son otras, y para eso también hay expertos que nos orientan. Entonces, recuerden que esto no está enfocado en bajar de peso, porque por ahí también me estuvieron Al haciendo unas contrario, preguntas. sí. Sí, Bueno, sí. Doc, y el té verde también he escuchado que es otro de los Sí. alimentos que le atribuyen, porque sé que tiene muchos beneficios. Incluso yo acá me estoy tomando un té matcha, entonces, Vale, vale. porque me encanta y tiene Sí. muchos beneficios para nosotros. Pero entrando en el tema del cáncer, ¿cómo es esa relación también que le han dado esos beneficios como un superalimento para aliviarse? Sí, mira, el té verde también ha sido como un superalimento que se le ha dado, pues, esa creencia de que previene o que cura el cáncer. Esto ha sido basado en porque realmente el té verde es el que, dentro de los tés, es el que tiene mayor concentración de polifenoles, específicamente uno que se llama el EGCG, esa es la sigla, el nombre largo es epigalocatequina 3-galato. El Ya se EGCG me olvidó. es exacto, la sigla es el EGCG. Realmente este también ha mostrado, sobre todo en estudios in vitro en tejidos, que tiene una potente actividad antineoplásica, antiproliferativa, por esa misma, digamos, capacidad de ser antioxidante. Eh, Realmente estudios clínicos en seres humanos que digan que el té verde disminuye o previene el cáncer, no. ¿Vale? No existen. Además, faltan muchísimos estudios respecto a ese tema, sobre todo porque las personas lo consumen, por ejemplo, tú dices que el té matcha,
otros lo toman otra variedad de té verde, unos pueden utilizar más cantidad de té y otros más cantidad de agua. Entonces, faltan muchos estudios respecto a ese tema. Realmente la recomendación es que se debe consumir o que se puede consumir como una sustancia que nos ayude a la hidratación, que es algo, un tema importante en el tema del cáncer, que hay que estar bien hidratados, y no consumir más de cierta cantidad. La dosis más o menos que recomiendan, por ejemplo, el Instituto Catalán de Oncología es 2 a 3 tazas al día máxima de té verde, y no pasarse más de ahí porque parece que también hay ciertas interacciones con algunos medicamentos oncológicos. Y la otra recomendación es que no se puede consumir también en altas concentraciones porque, sí, pues como tú sabes, el té tiene la teína, que es prácticamente la misma molécula de la cafeína, y pues por sus propiedades psicoestimulantes, pues estimulantes no se deben consumir antes de dormir, o en personas que sufran de insomnio, o en personas que sufran de ansiedad, del tema de los nervios. Entonces, en esas personas consumirlo también con moderación, ¿vale? Bueno, y digamos, la recomendación es 2 tazas máximo al día, pero cuando Dos tú a tomas tres la tazas. bolsita, que tú la pones en agua y ya. Pero, por ejemplo, yo que estoy tomando té matcha, igual este verde, ¿sabes de Ujú. pronto en gramos cuánto podría ser? Porque yo, pues, lo compro No. así, yo le echo una cucharadita, Sí, sí, porque la concentración es demasiada, entonces es importante, porque ese té matcha también se volvió, pues es muy rico, pero también se volvió una moda, es realidad, y puede sí, llegar a sí. pasar que en estas personas que están en estos procesos con cáncer estén tomándolo y estén tomando una dosis demasiado alta, ya que se viene demasiado concentrado. Ya, Entonces, vale. por No, eso realmente una es dosis exacta, lo que te decía hace un momento, depende de cómo se prepare, como te digo, algunas personas le echarán más té, otras más agua. Entonces, realmente, respecto al cáncer, no hay un estudio que diga, mire, utilice esta dosis, este gramaje y esto le va a prevenir el cáncer. No, no hay algo específico respecto a eso. Entonces, no, si lo supiera te lo diría, pero no, realmente no sé qué dosis exacta hay. la doctora Gloria nos está poniendo que el té matcha es más concentrado, es 10 veces más concentrado, o sea, realmente es como una pizquita lo que puedes consumir al día de té. O sea, mejor dicho, yo Claro. creería que como no sabemos, es mejor que te tomes la bolsita si acaso que no viene tan concentrado y tratar de no pasarte de 2 tazas al día. Sí, 2 a 3 tazas es como lo máximo que recomiendan aquí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Doc, ¿qué otros alimentos así que tú hayas escuchado de tus pacientes también se hablan que tienen mil beneficios Pues en este mira, el tema? otro, sí, el otro son las semillas de lino, la linaza. Este es uno de los que también dicen que cura todo, cura el cáncer de pulmón, de próstata, de colon, de recto, de mama. Eh, Realmente, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué nos muestra la evidencia? Que sí tiene unos polifenoles, unos lignanos, que tienen una actividad fitoestrogénica, ¿sí? Es decir, actúan como los estrógenos y actúan a través también de sustancias como el omega 3 o como el ácido linoleico, que al final van a resultar ser antioxidantes, ¿cierto? Y al ser antioxidantes, pues me van a prevenir también ciertos tumores como los que te decía, pero los estudios que hay son en su mayoría preclínicos. Hay algunos estudios clínicos, pero todavía están muy incipientes, son muy limitados, entonces no se podría recomendar como tal que las semillas de lino pues me vayan a prevenir o la linaza me vaya a prevenir algún tipo de cáncer. Eh, Hay una cierta preocupación respecto a este tema porque se utiliza mucho para muchas cosas, pero se ha observado también que por esa actividad estrogénica leve que tiene, pues en personas que sufren de tumores o cánceres de mama, por ejemplo, que son hormonodependientes, pues no sería muy bueno consumir grandes cantidades de esta sustancia porque podríamos estar estimulando la enfermedad. Entonces, la única recomendación es esa. Lo máximo son 1 a 3 cucharadas por día que se pueden consumir. Esto también es recomendación, por ejemplo, del Instituto Catalán de Oncología, y porque también se ha visto pues, que tiene un efecto protector cardiovascular. Pero de ahí no más, o sea, hasta 1 a 3 cucharadas máximo al día de la linaza. Ok, súper. También por aquí nos estaban preguntando de la sábila, que también se le ha
brindado muchos beneficios. ¿Tú de pronto sabes o has escuchado en tus pacientes también sobre este? No, no, de la sábila no, y tampoco creo que hayan, es decir, si hubiera algún producto que tuviera evidencia científica como tal, pues yo sería el primero en usarlo, pero no creo que tampoco hayan. En general lo que se habla, por ejemplo, en un panel de expertos que se usó, el último fue en 2019, dentro de esas recomendaciones, pues como te decía, es el consumo de frutas y verduras en gran cantidad, porque sí se ha observado en diferentes estudios que a mayor cantidad de frutas, a mayor cantidad de verduras, pues menos riesgo de cáncer vamos a sufrir. Entonces, y que además el bajo consumo de frutas y verduras se ha asociado no solo al cáncer, sino también a un montón de enfermedades cardiovasculares, infartos, ACVs. Es decir, el consumir frutas y verduras nos protege frente a un montón de cosas. Entonces, las dosis, más o menos, como te decían, de 400 a 600 gramos por día, pero no especifican que cierto producto, y eso es algo que también tiene que quedar muy claro, no un producto, no una sustancia específica nos va a curar o nos va a prevenir el cáncer. Realmente hoy en día hablamos es de patrones alimentarios, de patrones de ejercicio, donde un montón de cosas intervienen, un montón de factores intervienen para que se dé o no se dé un cáncer. Entonces, dentro de eso está el ejercicio, está el tema del tabaquismo, la obesidad, el alcohol. Es decir, hay un montón de cosas que juegan a favor y en contra, y asimismo, pues tampoco es que haya un producto a favor o en contra específicamente que produzca el cáncer. Es una sumatoria al final de todos esos factores. Eso que tú dices me parece lo más importante porque muchas veces nos dicen, es que como usted tiene herencia, tiene genes de que hay cáncer en su familia o cualquier enfermedad crónica, entonces decimos, ah, ya me va a dar cáncer. Y no, pues hay Claro. muchos estudios que también han comprobado que solo el 20% de tu Ujú. salud la define los genes, el 80% la definen tus hábitos de vida. Entonces, pues Sí, esto que tú sí, acabas de mencionar me parece fundamental porque no solo se sí, trata de ahora qué magia voy a hacer con estos superalimentos que creemos que funcionan, sino qué estás haciendo hoy para prevenir. Eh, exacto. Doc, nos preguntan del nopal. ¿Tú tienes de pronto conocimiento sobre esto? Ni idea. No. No, no, no. Y también nos preguntan qué suplementos de pronto conozcas que tengan alguna evidencia. O aún No, no. mira, Yo la creo que ya se organización utilizarían, ¿no? No, la OMS inclusive lo único que ellos recomiendan es no usarlos. Los suplementos vitamínicos en general eh, incluso se pueden asociar a ciertos cánceres, entonces la recomendación es no consumirlos porque al final si tú puedes adquirir todos esos micronutrientes, todos esos minerales, todas esas vitaminas a través de la alimentación, pues no necesitas suplementarte. En ciertos casos específicos, si la persona sufre de una anemia, pues tiene que consumir hierro o vitamina B12, o dependiendo pues de la carencia vitamínica que tenga. Pero en general no recomienda que se consuma vitaminas, porque inclusive, te doy un ejemplo, personas que toman a veces suplementos de betacarotenos. Resulta que los betacarotenos pueden prevenir el cáncer de pulmón y hay muchos estudios que lo han evidenciado. Pero en las personas que fuman, esos betacarotenos inducen a que se aumente ese riesgo de producir un cáncer paradójicamente. Entonces, por eso la recomendación es no consuma suplementos porque pueden estar diciendo, no, yo me tomo los betacarotenos, pero me fumo el puchito y empatamos. Y no, inclusive podemos estar empeorando el riesgo de sufrir de algún tipo de enfermedad, de un tipo de cáncer pulmonar. Y ahorita ese tema de los multivitamínicos me parece impresionante porque los venden como si fuera pan en cualquier parte y las personas Sí, lo compran por lo mismo, porque lo encontró en internet o porque el influencer o el médico influencer que tiene 800 y 1 millón de seguidores lo recomendó. recomienda, sí. Nos han preguntado mucho insistentemente sobre los adaptógenos para el cáncer. O Pues eso no se nos los sale del conozco. tema más bien y lo... No, pues hace parte de todo lo que te digo, de sustancias que, bueno, hablemos específicamente, esos son, la mayoría son relacionados a sustancias como productos o hierbas. Respecto a las hierbas me parece importante hablar porque justamente, pues estos productos tengo entendido yo que son productos herbales,
pero resulta que los productos herbales también tienen su cosita. Te doy un ejemplo. La equinacia es un producto que se utiliza tradicionalmente, por ejemplo, para el resfriado común. Pues se ha mostrado, se ha evidenciado en algunos estudios que en el caso, por ejemplo, del tamoxifeno, disminuye su efecto y en algunos otros medicamentos como el etopósido, que también se utiliza para diferentes tratamientos oncológicos, pues disminuyen la cantidad de plaquetas. Entonces, ese es otro ejemplo claro de que es una cosa que es natural, es una hierba, pero me va a generar siempre, me puede producir un daño. Dentro de eso mismo estaría, por ejemplo, el ajo, la cúrcuma. Ya sabemos que pueden producir riesgo de sangrados, pueden tener interacciones con la warfarina, con antirretrovirales. Dentro de eso estaría también, por ejemplo, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba que tradicionalmente se usaba para la circulación, para el tema de la memoria, para los deterioros cognitivos, la demencia, etcétera. Pues se ha visto que el ginkgo biloba también aumenta ese riesgo de sangrado, sobre todo en relación a algún procedimiento quirúrgico, y respecto a esos otros supuestos beneficios, pues no hay ninguna evidencia que lo diga. Otra de esos productos naturales, el ginseng. El ginseng también viene de una planta. Tiene algunos beneficios tanto en diabetes como en disfunción eréctil. Tiene buenos estudios, pero asimismo, como es hipoglicemiante, como tiene un beneficio hipolipemiante, pues se ha visto que, por ejemplo, en cirugía puede empeorar la hipoglicemia que se puede dar durante un procedimiento quirúrgico, me puede empeorar la anestesia y también, además del ginkgo y del ajo, pues el ginseng también me puede generar mayor riesgo de un sangrado intraquirúrgico. Fuera Imagínate, de la gente cree que porque es natural, entonces, y consumen natural, perfecto. cantidades alarmantes, o sea, hacen unas jarras para tener en la nevera, incluso para tomar esa agüita todo el día, y mira que no sabemos Sí, todas las contraindicaciones que que esto puede. pueden tener. ¿Y qué Sí, otros, sí, por sí. ejemplo, qué otros? Yo he escuchado, creo que es la Tras, calíndula, no, ¿o sí? Que también utilizan, me parece. Otra, pues una de las que, digamos, hay una lista que esta lista es muy buena, inclusive si lo quieren buscar, es un listado que sacó el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, el MSK de Nueva York, y ellos han sacado un listado de productos, de sustancias, de hierbas que pueden tener interacciones. Dentro de esas, que yo sepa importantes, que me pareció importante resaltar, la valeriana, por ejemplo. La valeriana normalmente se usa para el tema del insomnio, pero también se ha visto, por ejemplo, que un paciente oncológico que vaya a ser llevado a un procedimiento quirúrgico, pues puede aumentar esa anestesia, es decir, puede empeorar la posible anestesia que se le ponga. Otra hierba conocidísima también es la hierba de San Juan, que la utilizan para la depresión, para esos síntomas de la menopausia, para el síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que se llama hiperacina y la hiperacina lo que hace es estimularnos la dopamina, la serotonina, nos activa un montón de neurotransmisores que pues tienen ese efecto de mejorar el estado de ánimo. Pero ¿qué se ha visto? Que las personas que consumen grandes cantidades de esta hierba de San Juan tienen mayor sensibilidad frente a la luz solar. Fuera de eso, se ha evidenciado que tiene interferencias también con ciertas quimioterapias y además empeora la sensibilidad a la radioterapia. Entonces, una persona que pueda tener las lesiones que puede dejar una radioterapia, pues puede empeorar mucho más si está consumiendo, por ejemplo, ese producto que es una planta natural. Entonces, el tema de los adaptógenos, de las plantas naturales, siempre háblenlo con un profesional, pregúntenlo, si no lo sabe, muy probablemente él lo averiguará, pero traten siempre de preguntar y de preguntarse si realmente eso tiene un efecto benéfico y que no tenga ningún tipo de interacción en los medicamentos. Porque te doy el ejemplo, el de la cúrcuma. La cúrcuma es muy buena a dosis moderadas dentro de la alimentación, pero ya sabemos que interacciona con un montón de quimioterapias, igual el ajo, igual, bueno, un montón de sustancias que son naturales, pero que pueden generarnos al final una complicación de ese consumo de plantas y de sustancias que aparentemente son naturales. Totalmente. Esa no la conocía, no, no sé si tenga otro nombre
como del común para que las personas, o así se llama, porque yo nunca la había Hierba de escuchado. San Juan, sí, normalmente se utiliza para la depresión, para temas Ok. de mejorar el estado de ánimo. Ok, y de pronto de esas otras hierbas que son muy comunes, ¿has escuchado alguna otra contraindicación como las que encontramos para cocinar en casa, como el tomillo, orégano, cosas así? No sé si eso también es No, porque no. realmente el tema de las especias en general no tiene ninguna Sí, contraindicación, no ha mostrado ningún tipo de, pues que yo lo sepa, ¿no? La única, así como te decía, es la cúrcuma, es la única que tiene ese puntico de que interactúa con muchas quimioterapias y muchas veces, como te digo, medicinas alternativas envían estas sustancias en altas cantidades. Como te decía una paciente que me dijo, doctor, me estoy tomando 9 cápsulas al día de cúrcuma. Y, demasiado. y estaba bajo un tratamiento de quimioterapia. Yo le dije, suspéndalo ya mismo porque muy probablemente no estás haciendo nada con la quimioterapia porque es que eso interactúa. Claro. Fuera de eso interactúa pues con todo lo que tiene que ver con enzimas de metabolismo hepático como el citocromo P450. Entonces, miles de medicamentos necesitan de esa enzima y si la estamos ocupando con la cúrcuma, pues no nos va a metabolizar el medicamento y no vamos a hacer absolutamente nada. Y el jengibre, Entonces, por ejemplo, Doc, que es otro de los pues alimentos que consumimos mucho pensando en el sistema inmunológico y todo esto. ¿Has escuchado algo o hay algún estudio que tú Del, conozcas? del jengibre específicamente no, pues que yo No. sepa que produzca alguna alteración, no, pero igual la persona que esté interesada me puede preguntar, yo lo averiguo con mucho gusto y le respondo, pero no, no sabría decirle Bueno, del jengibre. súper ese, si de pronto más adelante nos puedes ampliar en una publicación o algo, porque yo sé que es un alimento que ahora por toda la situación del COVID estamos consumiendo mucho, incluyendo seguramente personas que estén en procesos de esto, porque obviamente toda su familia lo quiere proteger y como pues sabemos que todas estas quimios le ponen el sistema inmunológico pues en el piso, Ah, eh, no sé si busquen opciones naturales pensando que eso va a generar algún efecto. Entonces, eso podría ser de pronto también vale, interesante. se puede averiguar, claro. Por acá nos dice la doctora Gloria, dieta ceto en cáncer. Nos están preguntando, ¿cómo estamos de tiempo, Doc? Es que yo ya no tengo el control del reloj. ¿Tú puedes ver Mm, ahí donde no dice sabría vivo? decirte. Donde dice ¿Dónde vivo, dice qué? donde dice vivo, como un cuadrito rosadito, tú le das, Dice ya, 53 minutos. O sea, o sea, faltan 7. quedan como 8, 7 7 minutos. minutos. Listo, Sí, listo, para que no nos vayamos a quedar cortados ahora. vale. Ahí te va La contando dieta el tiempo. cetogénica. La dieta cetogénica sí la conozco en el cáncer, la he investigado. Hasta el momento, mira, no hay evidencia que la dieta cetogénica funcione en el cáncer. Inclusive se han hecho revisiones sistemáticas, es decir, se cogen un montón de estudios clínicos, de ensayos clínicos, o sea, ensayos en seres humanos, y se les hace una medición y esa medición nos da hacia un beneficio o hacia un riesgo dependiendo de la intervención. En el caso de la dieta cetónica, lo que se ha observado es que como aumenta esos cuerpos cetónicos en sangre, pues me induce a cierta hiporexia, es decir, me aumenta esa falta de ganas de comer. En las personas que normalmente sufren de cáncer, la hiporexia o la anorexia es un síntoma muy común, es de los síntomas más comunes que existen. Entonces, si tú le vas a dar a una persona un tipo de dieta que me va a inducir mayor hiporexia, pues me lo vas a llevar entonces al contrario, porque yo lo que necesito es que esta persona me coma más. Fuera de eso, se ha observado también en estudios que llevan en personas con cáncer a acidosis metabólica, a hipoglicemias. Entonces, no hay estudios actuales que digan que la dieta cetogénica funciona en el cáncer. Hay algunos estudios en algunos tumores, pero eso no es suficiente para decir
que sirve en el cáncer, porque tendrán que hacer estudios en cada tipo de cáncer y en cada subtipo de cáncer, porque yo puedo hablar de cáncer de pulmón, pero te puedo hablar de distintos tipos de cáncer de pulmón. Hay adenocarcinoma, hay carcinoma escamocelular, hay microcítico, es decir, hay un montón de tipos de tumores dentro de cada tipo de cáncer y debería demostrarse obviamente que esa estrategia sirve en cada una y eso no existe. No hay estudios que digan que entonces creen esto es basado más en una teoría del año 24, de 1924, del efecto Warburg, donde dicen pues que la dieta cetogénica, y se basan en eso para decir que la dieta cetogénica funciona en el cáncer, porque aparentemente mata el cáncer, pero realmente es que el tumor o este tipo de células tienen distintas vías para ellos coger esos nutrientes, entonces ellos aumentan la lipólisis, aumentan la glucólisis, disminuyen la producción de proteínas, bueno, alteran todo el metabolismo de cierta manera para que se puedan alimentar. Entonces, no porque les demos mayores o mayor cantidad de cuerpos cetónicos, pues vamos a atacar el cáncer, no, porque él va a decir, bueno, pues no me están dando azúcar, no me están dando carbohidratos, yo busco de otro lado. Entonces él tiene de dónde sacar al final su sustento, su sustrato. Entonces el tema de la dieta cetogénica no tiene ningún tipo de evidencia en el cáncer. Incluso hay libros de personajes por ahí medio reconocidos que hablan de esto, pero no, eso no tiene ningún tipo de sustento actual. Es decir, toda esa teoría tiene que pasar a la práctica. Entonces está muy bonita la teoría, muy bueno lo que hablan, pero eso tiene que ser llevado a estudios y ensayos clínicos en seres humanos, pasar por un montón de fases para decir, mire, sí, sirve en este cáncer y sirve en este, en este, en este, en este. Entonces no existe, pues no hay evidencia. Exactamente. Doc, también nos han preguntado ya varias personas sobre el bicarbonato y el limón. No, para nada. El bicarbonato, eso es también un mito, pero mira, al contrario, pueden empeorar un montón de cosas en el organismo porque no hay una dosis exacta. Tú puedes estarle echando una cucharadita y otro echarle las dos cucharadas y estarse intoxicando con bicarbonato porque eso al final puede llevar alteraciones del pH sanguíneo. Entonces, no tiene ningún tipo de evidencia. Eso es de los que menos yo creo que evidencia puede tener. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Doc? ¿Tenemos tiempito para Ya responder? quedan 3 minuticos, 2 minuticos ya. Yo sé que esta también es salida de los superalimentos que estamos hablando, Doc, pero nos han preguntado varias personas y es los lácteos y el azúcar. Y yo creo que es algo muy importante que todos tienen esta pregunta cuando están en este proceso. Bueno, así resumido porque ya quedan 2 minutos, 2 minuticos, sí. Sí. El azúcar no produce cáncer específicamente. El azúcar se ha asociado es al aumento de riesgo de obesidad y de sobrepeso en todos los estudios, y eso está escrito en todo lado. Y obviamente la obesidad y el sobrepeso sí me llevan al final al riesgo de tener un cáncer. Yo personalmente pues no utilizo tampoco los azúcares ni le digo a las personas vaya y tómense la Coca-Cola, no, porque eso es obvio que no se va a hacer. Sí se recomienda el consumo de carbohidratos, pero a partir de los cereales, a partir de las frutas, de las verduras. Pero obviamente los productos de bollería, esto pues no son recomendados, pero sobre todo por esa asociación al sobrepeso y la obesidad. Y la otra pregunta Los fue lácteos. los lácteos. Hace muy poquito salió un estudio buenísimo en el New England Journal of Medicine. En resumen, no disminuye el riesgo de osteoporosis, no es un alimento que sea necesario para el organismo, porque si tú tienes una dieta variada, pues tú puedes coger ese calcio, esa vitamina D a partir de otros productos o de otros alimentos, entonces no es necesario y se ha asociado incluso a cáncer de próstata y cáncer de endometrio. Entonces, en resumen, no son necesarios los lácteos, sobre todo los lácteos enteros. Se pueden consumir de manera ocasional, esto sí es, por ejemplo, del Instituto Catalán de Oncología, los quesos madurados, ay, se va a morir esto ya. Bueno, en teoría no, los lácteos no, ¿vale? Bueno, para resumir y si no se nos corta, mil gracias, Doc. Mil gracias. La Sí, sí, invitación es, por favor, no se automediquen, así sean cosas naturales. Recuerden que, como nos exacto. acaba de contar el doctor Alejandro, así sea natural, puede Claro. tener unas contraindicaciones.
estaba leyendo que supuestamente dura más. Vamos Chao, a ver. se acaba.